Bueno, pues esta musiquita nos avisa que estamos con la amiga Lali González y también, por supuesto, con Juan José Le del Pino, dentro de un ratito con esa sintonía propia que él nos hizo. Tengo que pedirles disculpas porque hemos tenido muchos días. Es que saben ustedes lo que pasa, estamos en carnavales, estamos con todos los emails y diretes y el cargo es el que es. Y entonces, pues bueno, pero esto es una déjame entrar, como le decía yo a José Le, un déjame entrar para ir comenzando hablando de carnavales y qué mejor que comenzar a hablar de la gastronomía propia de estas fiestas, carnes tolendas y también, por supuesto, del saber hacer musical de nuestras mayores que, ya verán hoy un poquito y la semana que viene lo máximo, porque incluso tenemos grabaciones de parranderos de carnavales que hacían de la suya, que da la impresión como que los carnavales, todo lo que vino es de América. Y obviamente el tema de las comparsas, de las murgas, pero no, los carnavales antes también y todavía se llevan a cabo de otra manera. Lali, bienvenida. Bien hallado a ti y a todos los queridos radios oyentes después de una semanita de no estar con ustedes porque no me fue imposible y entonces pues eso, los eché de menos tanto a nosotros también a ti. Gracias, mi niña. Y también a José Le del Pino, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado como siempre. Yo contentísimo de estar aquí. Se te echó de menos la semana pasada. No, sí. ya. Oye, los voy a coger a los dos. Y a la gente le encantó la entrevista con lo que es en sí contigo, con tu esposa. Sí, alguien me decía, oye Isidro, ¿cómo era el nombre? Me gustó el nombre, dice. Para mochileros viajeros. Sí, ¿y el nombre de tu mujer? Saily. Saily. Es que decía, oye, me encantó el nombre de Saily, nunca lo había oído. Es qué un bonito. Sí, porque Saila sí, pero Saily. Y Sheila también. Y Sheila también, exacto. Todos vienen del mismo tronco común. Sí. Es un nombre. Hubo una época que me dio por buscar los nombres, dónde venían, el Manuel de mi nombre, el José, y sobre todo con los aborígenes, intentando buscar toda esa procedencia de los nombres. Es un mundo fantástico, ¿eh? Y ese nos lleva... Es británico desde el punto de vista de la India, o sea, viene de la India con Shailit, o Shailit, que era una diosa dentro de toda la mitología hindú, pues era una de tantos, porque son politeístas. Y de ahí, pues bueno, un poco ha cambiado el nombre, los nombres tienen esas evoluciones según donde vaya y quedó Saily. Que viene de Seila, Saila, Saiti, Saildi, o sea... Ya mi mujer me dijo a mí, desde que podamos, ya saben, nos apuntamos a una, mochileros viajeros, que ella tiene unas ganas tremendas. Yo pensé que te ibas a apuntar una niña. Dije, pero no, ya a la altura no sé. Nos apuntamos una niña a una y le ponemos Saili. Si te digo la verdad, si uno hubiese podido, porque no, algún hijo más o lo que sea, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, tenemos a dos chiquillos, ya uno de 17 y otra de 12. Como para empezar otra vez. Sí, ¿verdad? Tal como están las cosas. ¿No? Yo voy a quedar como el Ruin, pero a mí no me trancan. No, mejor no. No me trancan más. Bueno, chicos, vamos a hablar, como digo, eso de folclore, y cada vez que se habla de esta etapa del año, Lali, nosotros hablamos, por supuesto, de lo que es en sí la gastronomía propia de esta época. Siempre nos ha traído el arroz con leche, nos ha hablado acerca de las rebanadas, que en otros sitios se llaman también torrijas. Ajá. Y también, por supuesto, de productos propios de esta etapa de la época, como el ñame o iñame, ¿no? Muchas cositas de esas. Yo de lo que... La torrija, sí, o la rebanada. Nosotros la rebanada. Tengo, o sea, una receta especial mía, ¿no? Pero de lo demás del ñame y esas cosas, o sea, como que no recuerdo yo que se hiciera nada... ahora en carnavales. Exactamente, sino lo que tú dices, el arroz con leche, que es lo que se hacía de postre, y además es la época, creo que es cuando paren las cabras donde más leche hay. Cierto. Y entonces para aprovechar esa leche, el potajito de leche, que para mí es una delicadez. Y después porque en el campo, como no había que comer, pues entonces todo lo que fuera a meter en el caldero, o sea que ahí metía y resultaba ser un mejunje, o sea, por decirlo de alguna forma, una mezcla de productos que tú decías, córcholi, pues está bueno. O sea, ¿sabes que eso que acabas de decir? Tú hizo una composición yo un día que decía, en el campo no teníamos que comer y del hambre nos comimos el campo y gracias a eso sobrevivimos.
La verdad que fue un día porque recuerdo una señora que me dijo, me dice, nos comíamos todo lo que se podía comer. Exacto. Todo lo que podía. La hambruna del 40 y pico en adelante se podía. Pero eso sí, gracias a eso no nos morimos de hambre. Podía haber algo más rico que el cogollito de una col. Sí. Cuando ya estaban, que tú decías, bueno, ya la col no tiene hojas, pero tiene la flor. Sí. Y entonces quitar pelarla, tirar por la cascarita. Y esa delicadeza que tiene ese cogollito de la col, porque es jugoso y además crujiente, es curioso, como para una ensalada, y eso es riquísimo. Yo el año pasado me fui para Aguamansa, a casa de mi hermana, y estaban las coles así, y entonces empecé a coger, incluso mandé fotografías de esos cogollitos en una ensalada, cosas ricas. La gente no sabe el por qué los alemanes tienen tanto amor a las coles, ¿no? El Kuchue es famoso, cómo hacen las coles, el chucrut, creo, sí. Sí, ¿no? Y además y la hacen de muchas maneras. Y es precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, Alemania lógicamente pagó. El pueblo pagó pues todo lo que se había hecho por parte de los digamos que gobernantes que tuvo y no murieron de hambre gracias sobre todo a las coles. Sí, la coles. Col, yo lo había oído hablar tanto con las coles como con las papas. Y las papas también. Dice que fue un pueblo que se apoyó mucho en ese producto, que precisamente es americano. Bueno, Lali, dejar claro una cosa, tú lo decías antes, no es lo mismo. A ver, es lo mismo, pero es otra forma de hacerlas, ¿no? Lo que es en sí la rebanada de las torrijas. Las torrijas son más, en la península, aquí son más las rebanadas, o aquí se dan las dos. Nosotros llamamos rebanadas, o sea que aprovechaban pues eso, el pan duro que siempre se guardaba o bien para una sopa verde, si te sobraba, ¿no? Pan, porque a veces era el hambre que te lo comías duro que parecía un ratón, o sea que pero sí, siempre se guardaba, pero el pan ese redondo que venía antes, que ya hoy en día yo por lo menos no lo he vuelto a ver porque no hay panaderías, o sea, así donde, o por lo menos yo como no tengo coche pues no puedo, pero sí ese panito redondo, y entonces te lo apoyabas aquí en el pecho con un cuchillo, cosa que apoyabas el pan aquí, te lo cortabas, en vez de hacerlo así, no, lo cortabas y hacías la rebanada, y entonces pues eso, habían huevos, tenía gallinitas en casa, y estaban esos huevitos amarillitos con esa yema amarillita. Qué y entonces bueno. Pues los bañaba en leche pocas veces. En vino tinto. Yo recuerdo a mi madre hacerlas con vinos, ¿verdad? Mi madre, pero como el vino era muy peleón, o sea, vino de la bodega de Siño Esteban, entonces lo rebajaba con un fisquito de agua. Sí, ¿no? Lo hervía, le ponía un poquito de canela y un fisquito un luquetito de limón. Hervía el vino y entonces para que cogiera esos sabores. Saborcitos, sí. Y después dejaba que se enfriara un poquito, porque si metes la rebanada de pan en eso caliente se te deshace. Entonces esperaba un poquito que se enfríe y le dabas vuelta y vuelta. Y entonces después batías los huevos como para tortilla, metías la rebanada ahí y no había aceite, y entonces lo que se hacía era en manteca. O sea, cuando mataban los cochinos, hacían los chicharrones, recogían esa manteca, la ponían en latas de esas grandes, donde venía en las galletas, que era como un enanito, no me acuerdo ahora cómo era esa marca. Con un gorrito, exacto, el enanito, exacto. Que era una caja cuadrada. Yo vi una de esas cajas, le saqué la foto y todo, porque digo, señora, consérvela precisamente en el Liceo de Taoro, en la presentación que hice, el grupo que hizo la teatralización trajo... la gente de Teatrúa llevó una de las cajas de esas cacharras, y se ponía la manteca, o sea, el aceite ahí, hasta que ya se convirtiera en manteca, se solidificara, y después se cogían unas cucharadas, la ponían en la sartén y a fueguito suave, para que no, porque el aceite de la manteca es diferente al otro y se arrebata enseguida. Sí, cierto. Y la dorabas un poquito, o sea, la pasabas por la sartén con ese aceite o con esa manteca, y lo ponías ahí luego le cogía un poquito de azúcar, se la esparramaba por encima, y a comer, y no veas, para nosotros que teníamos tanta hambre, era lo mejor, pero con ese saborcito a vino.
vino, o sea, ¿no? Sí. En casa mi madre, yo recuerdo que la hacía con vino blanco. Incluso le ponía un poquito de comino. Comino es, ¿no? O comino, mata la uva. O anís. O anís, mata la uva. exacto, ¿no? Pero ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Como no había... Sí, claro. Con el hinojo, porque el hinojo tiene... La semillita es como... Que incluso yo hago licor de eso, del hinojo. Pues tiene la semillita como el anís. Y entonces le metías unas ramitas de hinojo dentro y te daba ese saborcito. Bueno, estamos hablando de carnavales. El son de la negra, oiga, los ritmos que vinieron de Cuba y demás, ese ritmo que, bueno, partió de África, y de África fue a Cuba y volvió, ¿no? Y viceversa, como dice el otro, señor. ¿no? Sí. Lali, y después tienes el arroz con leche. Bueno, mucha gente dice, a ver, que Lali lo diga, porque a mí no me sale. Yo por mucho que lo hago, el arroz nunca me sale. No, pues es sencillísimo, o sea, para quien tenga un fisquito de ideas, no es necesariamente que tenga una mente de un cocinero tal, sino cualquier ama de casa sabe hacer un arroz con leche. Yo voy a dar mi receta y entonces, mira, yo pongo un cacharro con agua, un cacharro con agua al fuego, un luquetito de limón, pero que nunca sea lo blanco del limón. Puede ser limón o naranja, según el saborcito que quieras darle. Sí. En este caso, un luquetito de limón, pero lo verde nada más. Eso. Porque lo blanco... Amarga. Eso ya lo dijiste. Tiene la tendencia, o sea, que te queda el almíbar, por ejemplo, te queda ese toque amargo que tú dices, no. Para unas cosas sí, pero para otras no. En este caso, para el arroz con leche, no. Pongo una rama de canela, como dice la propia palabra, canela en rama, una de esta verde, y si no, pues un palito de canela. Y lo pones a hervir. Entonces coges el arroz que tú creas, o sea, yo lo cuento por embozadita. Sí. Si para cada persona una embozadita de arroz, lo pones dentro y cuando empieza a hervir le bajas el fuego para que se vaya cociendo lentamente. Si tú crees, o sea, al pasar el tiempo a lo mejor está 20 minutos, según el arroz también. Entonces, que necesita más leche, pues le pones más leche. Entonces, cuando ya tú veas que el arroz está, coges un poco de agua y se lo añades a la leche, o sea, a este arroz con la leche, le añades un poco de agua. Que te quede, que tú dices, uy, esto está muy, a ver, ¿cómo es la palabra? Muy clarito. Muy clarito, ralito. Exacto. Entonces, coge, por ejemplo, un vaso de los astillones, de los nuestros, de los míos, de leche condensada. Vale. En vez de ponerle azúcar, claro, le pongo la leche condensada y te queda, o sea, le pones un sabor un poco más diferente. Y entonces te queda cremosito. Y si quieres cambiarle la leche normal, la leche de hombre, si es de cabra, no te digo nada. No, claro. No te digo nada. Pero si quieres cambiarle la leche, se lo puedes cambiar por agua. Poner la canela, el limón y eso a hervir. Metes el agua, metes el arroz dentro y entonces deja que se cocine. Cuando ya tú veas que el arroz está transparente, que ya está hecho, entonces le metes la leche condensada. Te queda mejor que con leche. Ya te digo, sin ser la leche de cabra. Y entonces lo dejas que se quede ahí a fueguito lento, lo dejas como 5 minutitos más con la leche condensada y ya luego, si tú crees que está muy espeso, porque después al enfriarse espesa un poco más, le pones un poquitito más de agua, lo rectificas, le pones un pelín de sal también. Vale, sí, te das cuenta, esa mezcla que nuestras madres también siempre tenían. Un pelín rectifican de con sal. sal. Rectifica con sal. Entonces le quitas la canela, le quitas el luquetito de limón, y lo pones en plato y echas canela en polvo. Qué bueno. Y tiene un esto diferente. Bueno, nosotros con los postres siempre, cuando habla Lali, tú lo sabes, cuando tenemos el apartado y habla de cocina y cuando va a dar los postres cogemos la cuchara. Pero ahora hacemos así. A ver, ¿tú sabes lo que es esto? Ponlo tú igual. ¿Sí? ¿Sabes qué es eso, no? Okay. No. ¿Qué licorcito quieres tú? Lo cogí.
En este caso, pues un licorcito de limón y canela. De limón y canela, sí, qué rico, sí, esa mezcla de limón y canela, ¿no? El limón siempre es bueno para todas las cosas, La cascarita de limón, en este caso, y la canela en rama, que como digo yo, siempre lo pones en maceración, pero vuelvo a repetir lo mismo, que no sea lo blanco, porque si no el alcohol sigue amargando. Pero ya no se puede hacer un licor con alcohol, que es el que yo... porque vale 20 euros el litro. Vamos, entonces, según el licor que sea, pues le pongo, hago un sacrificio, pongo el alcohol alcohol, y si no, pues un ron blanco, bueno, o sea que un roncito. Y también ahora últimamente he estado haciendo de calabaza. De calabaza también. Sí, el cabello de ángel de calabaza, y entonces lo que sobra, el juguito, pues el almíbar, entonces coge y hace un licor de bueno, calabaza. Pues eso es lo bueno que tiene la vida, el dulzor, ¿no? Que alguien me decía, Isidro, alguien mayor me decía, con los sinsabores que hemos tenido, con los apurones tan grandes que hemos tenido, el que tú llegaras a tu casa y aunque sea te tocara un fisquito nada más, ese dulzor. Ese anís del mono que llamamos. Sí, ese tener ese saborcito en la boca. O el Sansón. Yo tengo recuerdos de mi abuela Guillermina en la Callita. Le decía a ustedes incluso por encima, mi abuela vivía por encima donde vivía la madre de la familia de Benito Cabrera, en la calle Cruz Verde por encima, y mi tía para colmo era mucho de allí porque resulta que pues la familia de su esposo era de la calle Cruz Verde, ¿no? Donde vivía Jesús Agomar también y de familia. Y es tremendo, pues claro, esos saborcitos de mi abuela que hacía con la leche de cabra, qué rico, ¿eh? Son pues sabores, y el tafor. El tafor, aquello esponjoso. Raspar el caldero, después lo mismo que del frangollo. Mira, no vamos a hablar de eso. Hasta incluso, para que ustedes vean cómo son las cosas, recuerdo incluso hasta el olor fuerte a la cabra cuando paría. El olor a cabra parida, recién parida, que se metía por todos lados. Igual que cuando un macho estaba en celo, había que llevarlo al otro lado porque se te metía el olor por todo, en la ropa, vamos. Imagínense, cosas del campo que siempre han existido. Lali, pues esa primera parte con Lali González la tenemos. Vamos ahora. Y se cambia, papá. Con música. Y aquí. Diferente. Esa música es en homenaje a todos los que lo han hecho posible. En esas notas, en esos acordes, en ese saber hacer de el amigo José L. del Pino con esa pieza que nos ha hecho para el programa, están reunidos todos y todas. Los sabores, los olores. Los olores y la gente, la parranda, ¿no? De todo ello. José L., hoy es una primera entrega de carnavales. Sí. Tengo que pedir disculpas porque he estado tan liado que he sacado alguna cosita. He podido sacar al final. Sí, ustedes allá hablando, yo triqui traca. Me disculpe lo que me están viendo por lo que es en sí YouTube y Face, pero estaba buscando yo por aquí porque yo quería poner a ver si la cogí bien. A ver. Ahí está. Ya vienen los carnavales por la punta de la isleta. Se ponga una pañueleta. Bueno, las letras picaronas, que el carnaval tenía todo eso, ¿no? Sí. Es una de las fechas dentro del calendario canario más importantes sin duda. Sí, para el folclore, ¿no? Para todo, para la vida social, para todo. O sea, hay después de las Navidades, evidentemente, como que eso es mundial, ¿no? Dentro de la globalización, entramos después en un proceso que tiene que ver mucho con la liturgia, tiene que ver mucho con la religión, evidentemente, después de la Cuaresma. O sea, pasamos ese proceso y llegan los carnavales, el Don Carnal, esa fiesta. Y en Canarias, el canario que no haya tenido un contacto, fugaz o no, o que siga manteniéndolo con el carnaval, ya no sea solo por la fiesta, sino a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel textil, en todo. O sea, el carnaval dentro del calendario del canario es muy importante. Pancho, Francisco Bencomo, Pancho, el Petudo, como todo el mundo lo conocía, gran parrandero que se nos fue este año pasado, pues él dice, es que hay que quemar las naves antes que llegue la Cuaresma, antes que llegue la Semana Santa. Es verdad. Porque es que si no, después tú sabes. Después tú sabes. Hay carnavales, deseando que vinieran los carnavales. Muy bien. Mira, escucha.
El folclore en este caso de la isla de los volcanes de Lanzarote, con la parranda de los buches, con los buches inflados. Bueno, de todo eso hablaremos y hablas, ¿no? Adelante, caballero, todo suyo. La idea es, si como ahora vienen estas fechas, que estamos en periodo precarnaval, carnaval para algunos ya, porque ya están con los concursos y demás, un poco ir introduciendo desde el punto de vista de la cultura popular que tiene que ver el carnaval, un poco para que la gente sepa que el carnaval no... a lo largo de la historia, y cuando hablo de la historia hablo de un periodo muy amplio de la historia de Canarias, pues ha sufrido evoluciones de 1000 tipos, desde su origen, de dónde viene, con las hipótesis y con las distintas hipótesis, hasta lo que hoy conocemos como el carnaval de calle, la fiesta, el mogollón y demás, que no deja de ser una evolución de esa expresión popular. Entonces, claro, abordar todo eso en un programa es complicado. Es muy complicado. No, tenemos todo el mes. Entonces, la idea es hacerle un poco unos pequeños guiños a esos pequeños datos históricos que nos encontramos del carnaval. Antes dijiste algo muy importante respecto al carnaval, ¿no? Dijiste que precisamente el carnaval no es... lo que se hacía antes dista mucho de lo que se hace ahora, evidentemente. Tenemos mucha influencia. Porque evoluciona, pero fíjate, la influencia, dice, no, ahora tiene influencia, un poco hiciste mención a el carnaval americano. Que nos sobre todo Brasil, obviamente. El brasileño y demás. El carnaval de Canarias tiene mucho más de europeo, entre comillas, y de africano que de brasileño. Por eso digo que se ha tendido más hacia allá, pero que en realidad tenemos mucha influencia europea. Muchísimo más. Y a los datos me remito y es fácilmente demostrable. Fíjate tú, el carnaval viene de esa... Es una herencia directa de las fiestas saturnales y las fiestas luperquiales. De los romanos. O sea, estamos hablando de esa fiesta romana que se hacía en honor a Saturno, que era una de las deidades romanas dentro de todo su politeísmo, y en especial en honor a Lupus, que era o Lupua, que era la loba que amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y se hacían unas fiestas precisamente después del solsticio de invierno. Se hacían unas fiestas a los 2 meses, 3 meses. Se hacían unas fiestas para entrar en el proceso de la primavera o de la protoprimavera. No tenía que ver un poco con la religión, más allá del honor, exacto, pero se hacían pues sacrificios donde la gente, sacrificios no humanos sino animales, donde la gente cogía la sangre, se pintaba, se hacían, hay que ponerse en el contexto, ¿no? De hace 2000 y pico años, ¿no? Mucho vino con el dios Baco. ¿Baco era el romano o el griego? Bueno, Dionisio era el romano. Y Baco exacto. Creo que era o no, o al contrario. No me acuerdo ahora. No sé, disculpen, pero bueno. Pero citamos a los dos. Ustedes lo colocan después. Así no se quejan. Si no, yo lo busco. Vete tú hablando, yo lo busco. Estamos hablando de ese dios del vino, de la fiesta, de la lujuria. Creo que Baco es el romano porque ¿no? Bacanales, obviamente. Las fiestas bacanales. Claro. Viene de ahí, sí, exactamente, sí. Bueno, la idea, imagínate, viene de ahí. Es una herencia directa que llega, evidentemente, el Imperio Romano abarcó en su momento, pues, gran parte de Europa. Y mitología romana, Baco. Dionisio, ¿no? Es el griego. Exacto, sí, es que hay veces que yo los confundo. Bueno, cambia el nombre, pero el dios es el mismo. Sí, el mismo, sí. Porque la verdad que los romanos no se complicaron mucho la vida. Y además la herencia griega pues se tornó de Dionisio, igual que muchos otros deidades, ¿no? Digo que los romanos a Júpiter, etcétera, ¿no? No se complicaron mucho la vida, más allá de cambiarle el nombre del griego al latín, porque la mitología es la misma, todo igual. Sí. Bueno, el caso es que, como decía, el Imperio Romano, con toda su cultura, esa romanización, pues a lo largo de toda su historia, de todo el imperio, pues llegó y abarcó muchísimo territorio en toda Europa, en especial en la península ibérica. ¿Entiendes? Estamos hablando de con ciudades muy importantes, Hispali, Sevilla, Tarraco, Medidia, o sea, habían muchísimas ciudades muy importantes dentro del imperio que formaban parte del imperio y estaban en la península ibérica, evidentemente, ¿no? De ahí que muchas cosas latinas nos lleguen en la cultura.
no solo arquitectónica, no solo social, sino también cultural, y de ahí llegan muchísimas cuestiones. Hablar del carnaval, después con el sincretismo religioso, en este caso con el cristianismo, ya hablamos de varios siglos, después, pues básicamente una de las grandes aportaciones del cristianismo es que lo que muchos critican yo lo veo como una gran aportación, y con todos mis respetos, porque gracias a ese sincretismo sistémico, pues hoy podemos entender un montón de cuestiones y podemos ver de dónde vienen y hacia dónde irán seguro, ¿no? Sí, claro. O por lo menos pronosticarlo. Evidentemente una fiesta pagana como eran estas fiestas, ellos la adaptaron y la incluyeron dentro de su organigrama. Ejemplos como eso, en el cristianismo hay muchísimo. Y la gente no conoce, por ejemplo, que de hecho incluso la iglesia pagaba los diablos y demás y tal para después recoger lo que es la otra parte. Es decir, ellos hacían que se desfogueara todo el mundo y de hecho incluso hasta ellos mismos, una parte de la historia lo hacían. Y después ya, oiga, a partir de aquí la cuarentena, pues ya está, la cuaresma ya. La cuaresma, exacto. O sea, no hay que olvidar lo que el proceso de los carnavales, lo que hoy entramos con las fiestas de invierno y demás, posteriormente, o sea, estamos hablando de muchos siglos después, no deja de ser eso, aflojo la correa. Claro. Aflojo la correa para después llegar y decir, espérate tú. Que ahora vamos a... Pero sabes que en la villa de la Orotava hay una historia. Me gusta contar esas cositas porque la gente muchas veces se olvida. La fiesta de la Cruz, especialmente en la Orotava, tenía pues un acercamiento a eso y era tremendo. Salían personajes que eran estrambóticos. Está escrito, la verdad que hay muy buena documentación sobre ese tema, cómo se celebraba, y después también obviamente con lo del Corpus y demás. Pues Alberto Galván Tudela lo tiene en su libro, donde hablaba acerca de esos negros que venían, que hacían unas danzas. Es tremendo, ¿no? Y que por supuesto salía una especie de tarasca o pues serpiente. Diablos y tarascas. Bueno, es tremendo, ¿no? Que también carnavales obviamente tenía presencia de ellos. Claro. Lo que pasa que a lo largo de la historia todo ese calendario ha sufrido un montón de traslaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente hay intereses y hay intereses económicos que llevan, económicos y socioculturales, que hacen que una cosa, pues a lo mejor ahora en esta fecha no, vamos a intentar justificarlo trasladándolo y demás. Bueno, eso también ha sido muy común, no solo en Canarias, sino en todos aquellos sitios donde existía un pueblo y llegó pues ese proceso de conquista y de colonización, tanto por parte de los españoles en su momento, también portugueses, llegan a estas tierras y claro, hay que por desgracia muchas veces se eliminaba al pueblo y había ahí un proceso horrible, pero muchas otras veces existía el sincretismo, donde la cultura oriunda pues se mezclaba y se fusionaba con lo que yo traía. El pueblo aborigen en Canarias, hablar del sincretismo es hablar de unos procesos culturales muy importantes que definieron en su momento pues la cultura canaria, no cabe duda, desde Chasirasi con la Virgen de Candelaria, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos históricos. Bueno. Pero en el carnaval también esa traslación donde se adaptaban un poco para poder ajustar las fiestas paganas que habían con el contexto religioso que yo intentaba meter dentro de la cultura. Y hay una cuestión que lógicamente también es para estudiar con bastante más tranquilidad, que es el transvestismo, ese cambiarse del hombre a la mujer que se ve representado en los buches, se ve también en el caso de la Diabla y el Diablo en la Buenavista, en Palmar y demás. Con las libreas. Con las libreas también. Y bueno, las libreas, que es otro tipo, cuando los señores le dan sus ropas caras a los criados, en aquel momento de la historia se llamaban criados, y ellos durante un tiempo se intercambiaban papeles, como lo de el mendigo y el príncipe y el mendigo, parecido, eso, ¿no? Tiene que ver mucho con la picaresca y el saber del pueblo de cómo decir que no me gusta algo, pero decirlo de tal manera con del que tiene el poder, que tiene las perras en este caso, no se sienta lo suficientemente ofendido como para que después haya represalia. Entonces ahí jugaban un poco con esa línea tan fina que había de yo te digo, hago y demás.
Sobre las ropas es muy importante. Hay un estudio que habla sobre el por qué el hombre en el carnaval se disfrazaba de mujer y demás. Sí. Y por qué eso. Hay varios estudios. Evidentemente no cabe, porque es el disfraz. La hipótesis más plausible, por lo menos que yo entiendo como más plausible, es básicamente porque es la manera de conseguir un disfraz más fácil. O sea, no cabe duda. O sea, te disfrazas de tu madre, de tu padre, de tu hermana o de tu mujer, porque la ropa la tienes en casa, no tienes que invertir mucho más, sí. ¿Entiendes? Ni volverte loco. Pero hay por ahí otras no sé si leyendas, porque, bueno, no sé, historias, sí, historia. que hablan precisamente de que las mujeres eran, sobre todo en cierto periodo, las mujeres eran las que más tenían la posibilidad de poder cambiar de ropa. Estoy hablando de las mujeres pudientes. Sí. O sea, cierto estatus, ¿vale? Entonces cambiaban la ropa y estas ropas se las daban a sus criadas. A sus criadas. Cuando ya no las quería, estaban rotas, viejas o lo que fuera, la manera que tenían se las daba. Estas criadas cogían esas ropas, las rehacían, hacían con esto y hacían de una falda, a lo mejor hacían dos para las niñas, claro, lo que fuera, tú sabes. Pero hubo una época donde se decía, sobre todo en Cuba, que habían ciertas zonas donde los hombres vestían con falda. Se llaman los faldines cubanos. ¿Conocías esa historia? De los faldines cubanos. Era porque no había manera de poder rehacer una falda para hacer un pantalón. Escucha. Esto es lorito de Veracruz. Oiga, porque claro, los loritos, todas esas cosas que estás diciendo, sí. De hecho, incluso te puedo decir que eso que estás diciendo tú aquí, eso sucedió aquí también. También, con los sacos de azúcar. Ah, claro, con el saco de azúcar. Lo que pasa es que, claro, tú imagínate un señor que llegaba y decía, para niños, no para niños grandes, sino para pequeños. Y yo creo que también para algunos también. Algún magallote también ya con pelo. Sí. ¿Qué hacían? Pues fácil, la ropa era heredada de ropa de calidad, entonces no tenían tiempo, no podían remendar para hacer un pantalón, lo que hacían era tranquilamente, el hombre se ponía la falda, lo que pasa es que se la ponía de tal manera que daba la sensación de que no era una falda, porque incluso se ponían, lo remangaban de una manera, o sea, eran los faldines. Y mucha gente decía que habían burlas, evidentemente, o sea, porque evidentemente el hombre que se vestía con un faldín, en este caso que utilizaba eso, era porque no tenía medios para comprarse un pantalón. Claro. Estratos más bajos de la sociedad. Exacto. Es una etapa de la historia, la otra anterior no, porque los indumentos canarios, de hecho, incluso hay hombres que se visten con ese tipo de... Entonces, claro, por fuerza se venía. ¿Qué pasa? Que llegaba la época donde el hombre, donde la sociedad, el hombre, la mujer, podía lanzar al aire esas burlas, ese humor picaresco, y ¿qué hacían? Se disfrazaban de los danzines, se vestían de mujer, se vestían de una manera determinada, con unas ropas determinadas y demás, y entonces había... Esa puede ser otra hipótesis. Yo aplaudo más o me convence un poquito más, porque esto no puede ser más que anecdótico, me convence un poco más que es si yo quiero disfrazarme de algo y no tengo medios, pues cojo la falda de mi madre, me pongo una peluca y salgo a la calle. Además, en el caso femenino, yo ahí también le digo a Lali, las mujeres tenían mucho más represión para poder salir a la calle, y que hacían es que se ponían calcetines para que no la conocieran, se tapaban la cara, y las máscaras como tal. ¿Me conoces, mascarita? Mascarita, mi hermana fue un ejemplo, mi hermana Candy fue al casino Realejo, mi padre era directivo del casino y mi hermana bailó con mi padre sin saber que era su hija. Y ¿pero quién eres, mascarita? ¿Quién eres, mascarita? Y bailó con ella. Mi padre decía, yo sabía que la que estaba disfrazada de mascarita era una mujer. Sí. Dice, básicamente porque no me dejaba poner la mano en la cintura. Para poder detectar que esto no es... Vale. Segundo punto, porque no hablaban. Ah, claro. Porque hacían ruiditos y hacían cositas en esto. Dice, mientras que el hombre que se disfrazaba de mascarita sí que hablaba y te decía la broma y te pide no sé qué. La voz de falsete. Con voz tal. Entonces decía, este es hombre, pero esta no. Entonces se rifaban a las calladitas. Sí, no sé si la palabra me conoce, mascarita. No sé si Lali llegó a estar en uno de esos bailes en donde estaba el mandador de entrada y que tenía que decir, usted levántese la mascarilla, porque a mí yo recuerdo del Manuel Marqués que me decía que él era barbilampiño de chiquillo, y entonces pasaba por una hembra y entraba y no pagaba. Y cuando se vestía con que se ponía como una mujer embarazada, y dice que se paraba en todas las casas de Palo Blanco para meterse en la cama, ay, y le daban huevos y le daban cosas. Tremendo, ¿no? Recuerdan siempre a
Manolo, sí. Es que hablar del carnaval y hablar de la picaresca cuando no había medios para poder hacerte... Sí. Fíjate, hablamos de un poco, para un poco retomar y ordenar ideas, hablamos de dónde vienen estos procesos, de cómo se ha sincretizado un montón de situaciones, en este caso un montón de tradiciones que eran paganas, cómo se han llevado y se han intentado englobar dentro de la liturgia cristiana, porque al final el carnaval forma parte del calendario claro, y cristiano. Forma parte de nuestra cultura desde ese punto de vista. Pero podemos hablar precisamente de cómo los diablos, como me hablaba. Una cosa que nos quedó en el tintero. Los diablos y tarascas, están asociados al Corpus. Sí, también. Pero habían diablos de hecho, los diabletes en Teguise. El carnero en la isla del Hierro, las vejigas de los pescados para darle fertilidad a las chicas. Bueno, lo de los carneros no tiene que ver con diablos. Sí, cuidado. Es más una cuestión pagana, pero desde el punto de vista pastoril. Pastoril y desde el punto de vista de la fertilidad. Exactamente, pero no tiene porque tiene que ver con la diosa Lupua. O sea, se vestían de carnero. Y iban acosando. Ellos lo hacían con sangre y con vísceras incluso a las muchachas, porque eso era un gesto se entendía de que iban a ser fértiles. Correcto. O sea, imagínate, viene de ahí. O se cree que viene de ahí. Así como en este caso los diabletes de Teguise y demás, o sea, diablos, que da suelta, o sea, da rienda suelta a ese fogueo. Foguéate. Porque después va a estar... Porque el diablo está presente y demás. Y después viene la Semana Santa, después viene el triunfo del bien sobre el mal, que es el Corpus Christi. Y del resucitado. Después de la Semana Santa tenemos ya después el Corpus Christi, que no deja de ser más como el cuerpo de Cristo, que es el bien sobre el mal. Por eso se hacían los diablos y tarascas, que eran los diablos en la calle y que el Corpus Christi era el que triunfaba en ese concepto del bien y del mal. Evidentemente la religión católica ha evolucionado muchísimo. Yo no soy teólogo, ni mucho menos. Pero Dios me libre. No, una broma. Pero es que eso es uno de los chistes. Dice, ¿cómo era? Yo soy ateo, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, no, una broma. Espero que ninguna persona religiosa se ofenda con esto. El caso es que ha evolucionado muchísimo y a mí me fascina ver cómo precisamente un proceso religioso, que es muy importante dentro de la cultura, pues ha moldeado de alguna manera todos los procesos vitales dentro del calendario. El carnaval es uno de ellos. Ese desfogueo, esas ansias de la crítica, del humor, de yo me he visto de mujer, ese engaño, porque al final es un engaño donde yo voy, me das de tal, todo el mundo se ríe, todo el mundo está esperando de ahí la filosofía de las murgas, las chirigotas. Sí, claro, la crítica, la sorna, cómo yo puedo criticarte sin que tú me sanciones. Sin cruzar el límite. Imagínate eso en un periodo de represión. Bueno, date cuenta que estamos hablando de la época de la dictadura, como las fiestas de invierno se comenzaron ya. Yo admiro y creo que habría que... Bueno, yo creo que se ha hecho ya, pero yo personalmente admiro a esos valientes. Yo, para la próxima semana, vamos a poner algunos de esos, pues también esas grabaciones donde protagonistas de ese momento de la historia hablan acerca de cómo lo hacían. Es que yo te hablo por mis padres, que tampoco son tan longevos y vivieron una etapa tardía, ¿no? Bastante tardía del franquismo, pero estamos hablando de que ellos llegaban y decían, es que había que ingeniárselas para que no te llevaras el cocotazo de turno. Cierto, ¿no? Y que te pegaran al cero y que no llegaran después de los carnavales y te llamaran a capítulo y te dijeran, oye, que tú hiciste esto, dijiste esto o me dijiste tal. O sea, que había que hacerlo de tal manera que la línea estuviera bien definida. Don Agustín Luis, el abuelo de Juanjo, el compañero técnico ahora Juanjo, me decía a mí que no pasaba nada, te paraban en la calle y te daban 2 cachetones. Así. Bueno, y hombres como castillos, pero te los daban. Y tenías que aguantártelo y no podías hacer nada, sino la represión era más fuerte. Claro. En mi familia, Isidro, yo he de admitir que en mi familia terminando ya. En mi familia hemos sido muy carnavaleros. De este carnaval reciente, ¿no? De finales del siglo XX y principios y bueno, ya lo que es el siglo XXI.
Porque hay que destacar que los carnavales, como bien estamos hablando, ya no estamos hablando de épocas de romanos ni de Edad Media, que el carnaval en la Edad Media también fue muy importante, no es como hoy lo entendemos, y ya después todos los procesos, incluso esa picaresca, burlesca directa de cómo burlarnos. O sea, mucha gente mira para La Palma, ve los enanos de La Palma y no sabe que es una burla napoleónica. O sea, la gente se estaba burlando de Napoleón, un poco haciendo esa caricatura de enano cabezón con paticorto y demás, pero es y una lo burla que napoleónica. Explica precisamente lo que decías tú antes, la influencia europea en la cultura. Claro, estamos hablando ya en ese siglo después del siglo de oro, etcétera, donde ya nos llegan una influencia francesa, donde, bueno, históricamente, o sea, cómo el carnaval evoluciona en función al contexto y a las circunstancias, los indianos. Sí, bueno. El próximo día, si quieres, podemos coger algunas piecitas. Yo el próximo día lo que me comprometo a ponerte, pues esas pues personas hablándose de carnaval y después específicamente, porque por ejemplo tenemos la caringa. Hay un montón de eventos que se llevan a carnavales, aunque no eran solo propios de carnavales, pero aquí se les sacaba partido en carnavales, pero que eran muchos que venían, por supuesto, de Cuba, Danogei, bueno, un montón de cosas. Yo propongo Matar la culebra. Bueno. Exacto, te iba a hablar de eso, porque además mi familia. Sí, bueno, sí, puerto, es verdad. En el puerto. Mi madre llegó con el saquito toda tiznadita a bailar. Mátala, negro, yo no la mato, mi amo. Mi padre fue mayoral. Fue mayoral también, pues mira. Y yo me acuerdo de tiznarme de negro. Bueno, Manuel Lorenzo Pereda nos dejó bastante claro, uno de los grandes. Mi padre sale en el libro. Sale en el libro de Manuel Lorenzo, ¿no? Sí. Bueno, pues desde aquí quiero mandar también un saludo al amigo y gran comunicador, además de historiador, folclorista, escritor. Bueno, hablar de Manolo Pérez, hablar de tantos parabienes, ¿no? Una persona que estará con nosotros, que quiere hacer alguna cosita, un apartadito, así que vamos a estar con él. Y mi idea es juntarlos a muchos de ellos. Pero pasa que no puedo decir nada todavía. Como dices tú, más vale no me niallo, no hay que me niallo porque estamos preparando algo muy bonito y sería bonito reunir a esas personas que tienen un peso específico en nuestra tierra para hablar acerca del folclore. Claro que sí. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. La próxima semana más. Más, claro, el folclore, Bueno, nos vemos. Digan adiós.